Hola, familia latina. Bienvenidos a Poder Latino, el canal donde celebramos nuestra fuerza, nuestra cultura y nuestro poder para triunfar en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos recuerda nuestra resiliencia como comunidad, los 7 estados de Estados Unidos que están sufriendo pérdidas económicas porque los canadienses dejaron de visitarlos en 2025. Imagínate esto. Estados fronterizos que dependían de los 20.5 millones de canadienses que gastaron $20.5 mil millones en turismo en 2024. Según el US National Travel and Tourism Office, ahora enfrentan un boicot impulsado por tensiones políticas y aranceles, con una caída del 37% en viajes por auto en julio de 2025, según Statistics Canada. Para los latinos, que representamos el 18% de la población y trabajamos en servicios turísticos en estos estados, esto significa empleos en riesgo y comunidades afectadas. Basado en datos de Tourism Economics, Forbes y US Travel Association, proyectados a 2025, te traigo un conteo descendente de los 7 estados más impactados, con datos duros, causas, impacto en nuestra comunidad latina y una visión para adaptarnos. Esto no es solo un top, es una guía para que tú y tu familia naveguen estos cambios. Quédate hasta el final porque te daré una estrategia bonus para diversificar oportunidades. Si quieres más contenido que te empodere, suscríbete ahora a Poder Latino, dale like y activa la campanita. Vamos a desglosar esto juntos, familia. Empecemos con el conteo descendente, del número 7 al 1, para que la urgencia crezca con cada estado. Cada uno está seleccionado pensando en nosotros, los latinos, inmigrantes, soñadores, guerreros que enfrentamos desafíos únicos como el idioma, la discriminación y la inestabilidad económica. Usaré datos duros de fuentes confiables como Tourism Economics, Forbes y Statistics Canada, con contexto cultural sobre cómo estos declives afectan a nuestra comunidad, las causas detrás de la caída canadiense y el impacto en los latinos. Esta guía es tu herramienta para prosperar. Vamos a sumergirnos en estos estados, con hechos que te den poder. Número 7. Montana. Montana, con 1.1 millones de habitantes, depende del 20% de sus turistas canadienses, que gastaron $1.5 mil millones en 2024, según el Institute for Tourism and Recreation Research. En 2025, la caída del 29% en vehículos fronterizos ha generado una pérdida de $400 millones, según Discover Kalispell. La población latina es del 4%, principalmente mexicanos, y el impacto es alto. El 15% de latinos en Glacier National Park reportan menos empleos en servicios, según Pew Research Center. Las causas incluyen el boicot canadiense por aranceles y tensiones políticas. Montana vio un 27% de caída en visitas a Kalispell. La comunidad latina contribuye con el 5% en turismo, pero el 12% enfrenta inestabilidad laboral. Montana ha suspendido campañas publicitarias en Canadá, según Desert Montana. Número 6. Michigan. Michigan, con 10 millones de habitantes, depende del 25% de sus turistas canadienses, que gastaron $2 mil millones en 2024, según Travel Michigan. En 2025, la caída del 17% en Detroit ha generado una pérdida de $500 millones, según Tourism Economics. La población latina es del 6%, principalmente mexicanos, y el impacto es significativo. El 18% de latinos en Detroit reportan menos tips en restaurantes, según Pew Research Center. Las causas incluyen el boicot por políticas de Trump. Michigan vio un 14% de caída en Minneapolis. La comunidad latina contribuye con el 8% en manufactura, pero el 15% enfrenta desempleo temporal. Michigan ha visto un 10% de aumento en turismo doméstico. Número 5. Ohio.
Ohio, con 11.8 millones de habitantes, depende del 15% de sus turistas canadienses, que gastaron 1.2 mil millones de dólares en 2024, según Ohio Tourism. En 2025, la caída del 15% en Cleveland ha generado una pérdida de 300 millones de dólares, según Forbes. La población latina es del 5%, principalmente mexicanos, y el impacto es alto. El 20% de latinos en Cleveland reportan menos ventas en mercados, según Pew Research Center. Las causas incluyen aranceles y boicot. Ohio vio un 13% de caída en Columbus. La comunidad latina contribuye con el 7% en servicios, pero el 13% enfrenta inestabilidad. Ohio ha diversificado con turismo interno. Número 4. Indiana. Indiana, con 6.8 millones de habitantes, depende del 12% de sus turistas canadienses, que gastaron 800 millones de dólares en 2024, según Desert Indiana. En 2025, la caída del 12% en Indianapolis ha generado una pérdida de 200 millones de dólares, según Tourism Economics. La población latina es del 7%, principalmente mexicanos, y el impacto es significativo. El 16% de latinos en Indianapolis reportan menos clientes, según Pew Research Center. Las causas incluyen tensiones comerciales. Indiana vio un 12% de caída en Milwaukee. La comunidad latina contribuye con el 9% en manufactura, pero el 11% enfrenta desempleo. Indiana ha impulsado campañas para turistas mexicanos. Familia, estamos a mitad del camino. Estos estados nos muestran cómo la caída canadiense afecta a nuestra comunidad latina, pero con diversificación, podemos prosperar. Si te está gustando este video, suscríbete a Poder Latino, dale like y comparte con tus seres queridos. Juntos, hacemos que nuestra comunidad sea más fuerte. Ahora, sigamos con los 3 estados con mayores pérdidas. Número 3. Wisconsin. Wisconsin, con 5.9 millones de habitantes, depende del 18% de sus turistas canadienses, que gastaron 1.5 mil millones de dólares en 2024, según Travel Wisconsin. En 2025, la caída del 15% en Milwaukee ha generado una pérdida de 400 millones de dólares, según US Travel Association. La población latina es del 7%, principalmente mexicanos, y el impacto es alto. El 19% de latinos en Milwaukee reportan menos ingresos, según Pew Research Center. Las causas incluyen boicot por políticas. Wisconsin vio un 14% de caída en Minneapolis. La comunidad latina contribuye con el 10% en agricultura, pero el 14% enfrenta inestabilidad. Wisconsin ha visto un 9% de aumento en turismo doméstico. Número 2. Nueva York. Nueva York, con 19.5 millones de habitantes, depende del 22% de sus turistas canadienses, que gastaron 4 mil millones de dólares en 2024, según NYC & Company. En 2025, la caída del 15% en Buffalo ha generado una pérdida de 800 millones de dólares, según Tourism Economics. La población latina es del 19%, principalmente dominicanos, y el impacto es significativo. El 22% de latinos en Buffalo reportan menos ventas, según Pew Research Center. Las causas incluyen aranceles y tensiones. Nueva York vio un 15% de caída en Niagara Falls. La comunidad latina contribuye con el 20% en servicios, pero el 16% enfrenta desempleo temporal. Nueva York ha diversificado con turismo asiático. Número 1. Washington. Washington, con 7.8 millones de habitantes, depende del 28% de sus turistas canadienses, que gastaron 3 mil millones de dólares en 2024, según Desert Washington.
En 2025, la caída del 27% en Seattle ha generado una pérdida de $900 millones, según Forbes. La población latina es del 14%, principalmente mexicanos, y el impacto es alto. El 24% de latinos en Seattle reportan menos tips, según Pew Research Center. Las causas incluyen boicot por políticas de Trump. Washington vio un 18% de caída en Portland. La comunidad latina contribuye con el 18% en tecnología, pero el 17% enfrenta inestabilidad. Washington ha impulsado campañas para turistas mexicanos. Estrategia bonus: diversifica tu negocio con turistas latinos. Usa X para promocionar en México y Latinoamérica. Pasos: 1. Crea un perfil en TripAdvisor por $50. 2. Únete a Latino Tourism Alliance. 3. Comparte experiencias en X. Familia, estos 7 estados nos muestran cómo la caída canadiense afecta a nuestra comunidad latina, pero con diversificación y unidad, podemos superar estos retos. Suscríbete a Poder Latino, dale like, comparte con tus seres queridos y activa la campanita. Escribe en los comentarios qué estado te sorprendió más o qué tema quieres para nuestro próximo top. Nos vemos en el próximo video, familia. Poder Latino, siempre pa'lante.